Me alegro muchísimo, hermano, en gran manera verle nuevamente esta noche acá, que en este lugar yo creo que es una bendición y estar aquí juntos nuevamente me llena de alegría porque puedo ver el interés y el deseo en cada uno de ustedes de seguir perseverando en los caminos de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces cuando vemos personas, la vemos un día y al siguiente mes la vemos aquello como que no hay mucho interés, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos continuamente, creo que hay hambre, ¿verdad? Hay hambre y hay sed, amén. Y este es el mejor lugar donde podemos mitigar la sed y el hambre, amén. Porque en este país, créame que aquí hay hambre. Aquí hay hambre en este país. Porque en los países de donde nosotros venimos, las personas se congregan continuamente, día tras día. Están ahí, se están gozando, están cantando. Y a ellos no importa, hermano, si cómo sea el lugar. Allá el piso es de pura tierra, están zapateando, hasta polvo se levanta y te arrodillas en el polvo ahí y ahí adoras a Dios y eres feliz porque sientes aquella presencia. Y sin embargo aquí, con suerte el viernes y el domingo, con suerte, si es que bien le va, ¿vea? Así es que créanme que hay hambre, amén. Porque sinceramente usted puede comer los 3 tiempos, aquí bien, carne si es posible los 3 tiempos, pero eso solo está alimentando este cuerpo que de nada sirve, que hoy es y mañana no es, amén. La Biblia dice que somos como la hierba del campo, amén. Así es que, pero lo más importante, lo más esencial, también hay que alimentar lo de adentro, el ser interior, que anhela, óigame bien, anhela ver a su Creador. Amén. Amén. Así es que, gloria a Dios, créame, le vuelvo a repetir, me alegro muchísimo ver aquí, y por los que no están, pues, pongámoslos en las manos de Dios, que también ellos tengan esa necesidad, porque muchas veces esa necesidad Dios la pone en el corazón de la persona y uno siente esa necesidad y viene a la casa de Dios, porque tú puedes orar en la casa, puedes leer la Biblia en tu casa, pero la Biblia dice que tenés que congregar. Así dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces es necesaria la congregación, amén. Gloria a Dios. Vamos a tocar un tema, hermanos, que es bien importante hoy en día en cuanto la iglesia necesita continuar unida. Y a más de eso, hay una palabra bien importante allí de la unidad y también que es la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Amén. La edificación. Y en esa área, hermano, créame que sinceramente se necesita de todos. En la edificación de la iglesia se necesita de todo, de todos. No solamente es la responsabilidad del ministro, no, de todos en general. Amén. Vamos a leer ahí para empezar Romanos, carta a los Romanos, capítulo 14. Capítulo 14, verso 19. Vamos a leer del verso 18 en delante hasta el 21. Verso 18 hasta el 21. Para poder empezar a meditar en la palabra y que darle lugar a que el Espíritu hable en nuestras vidas. Amén. ¿Lo tienen listo? ¿Están listos? Amén. Gloria a Dios. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: porque el que en esto sirve a Cristo
agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que si sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Oiga bien esta palabra, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en lo que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Tengamos la palabra de Dios. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Pedimos tu bendición, Dios mío, que tu palabra fluya, Señor, tu palabra corra en los corazones, Dios. Padre Santo, ayúdanos, Dios mío, que esta palabra, Señor, haga rema en nuestras vidas, Señor. Llénanos, Dios mío, porque tu palabra es vida, tu palabra es poder, tu palabra es fortaleza y libertad, Dios mío. Restaura nuestras fuerzas. Ayúdanos, Dios mío, a poder atesorar tu palabra, para que por ella crezcamos en gracia y en sabiduría, Dios mío, y perseveremos, Dios mío, en ella constantemente, continuamente, Señor, para que podamos, Dios mío, ser aprobados delante de ti en aquel día, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermano. Gloria a Dios. Qué bonito, hermano, el tiempo de cánticos, tuvo un tiempo maravilloso de cánticos. Creo que cuando hay una administración de cántico, queda una atmósfera preciosa. Gloria a Dios por eso. Amén. Bien. Como le dije, hermano, nosotros necesitamos colaborar unos con otros en la edificación de la iglesia. Amén. Lo que podemos ver ahorita es que la palabra nos está instando de alguna manera. Dice ahí el verso 20, no destruyas la obra de Dios. Esa palabra me encanta a mí muchísimo, porque de alguna manera está hablando, de alguna manera está advirtiendo que hay personas que en realidad destruyen la obra de Dios. Óigame bien, porque si no hubieran esas clases de personas, esta palabra no estuviera escrita acá, porque dice, no destruyas la obra de Dios. Amén. Y hay 1000 maneras como podemos destruir. Amén. Acuérdese, en Proverbios hay una palabra por ahí que dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Wow, diga bien, esa frase es terrible, ¿verdad? O sea que nosotros, si nuestra expresión, nuestras palabras o conversación pueden contribuir a la destrucción de la iglesia. Amén. Por eso es necesario que en realidad seamos muy cuidadosos, muy prudentes en cuanto a nuestra manera de hablar, manera de expresarnos. Amén. Porque en esa área entra lo que es el amor. Porque de la manera de que nosotros tratemos, demostramos el amor para aquella persona. Amén. Ese es algo bien importante. El verso 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Ahora bien, aquí el punto bien importante es que muchas veces nosotros, si nosotros nos conducimos con prudencia dentro de ese parámetro tan maravilloso que es el amor, los hombres afuera, cuando dice hombres, está hablando del inconverso, aquel que no conoce a Cristo, aquel que no ha venido a la iglesia, aquel que no ha procesado la fe. Entonces, de eso habla la palabra, cuando dice los hombres del inconverso. Ahora bien, cuando nosotros a veces nos comportamos de esa manera, de una manera muy prudente, cuidadosa, entonces las personas ven en nosotros
algo diferente, un trato especial, y que muchas personas hoy en día, hermano, anhelan ser bien tratados. A mí me gusta que me traten bien. Amén. ¿A quién no? Por ejemplo, mire, a mí me encanta muchísimo, y lo voy a decir esto. Yo, créame que agradezco muchísimo a la hermana Reina, a la hermana Sara, hermana Mari Ramos. ¿Por qué digo esto? Porque ellas conocen que yo no como cosas grasosas, pero cuando ellas están preparando de alguna manera algo especialmente para mí, entonces yo me agrada, sí, y les agradezco muchísimo. Crea que les amo en el Señor y que el Señor me las bendiga muchísimo. Hermana Elsie, ella siempre, mire, me trae un té, gloria a Dios. Hasta me da un poquito de pena con ella, pero eso impacta mi vida. Eso me motiva, eso me hace ver que hay amor. ¿Sí me entienden? Y lo hace sentir bien a nosotros. Pero cuando es todo lo contrario, nosotros sinceramente no somos aprobados ni por la iglesia ni por los de allá afuera. Amén. Entonces, eso lo que las hermanas hacen, eso contribuye a la edificación de la iglesia. Eso es, miren qué cosas sencillas. Usted puede decir sencilla, un té que uno no hace. Cualquiera lo puede hacer. Pero el interés y el cariño, eso contribuye a la edificación de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. De esa manera nos estamos cuidando. De esa manera se está mostrando el amor. Y eso es aprobado por Dios. Dios aprueba esa bendición. Así es que, hermanos, el ser amables, cuidadosos, eso dice mucho de los santos. Amén. Porque si viene alguien de allá afuera y nosotros lo tratamos con esas atenciones, esa persona se va a quedar acá. Porque hay otros lugares que ni te voltean a ver, ni te saludan, ni te ofrecen un vaso de agua. Eso es terrible, hermano. Pero no, uno muchas veces en las cosas pequeñas, si nos reflejamos en las cosas pequeñas, también vamos a ser más cuidadosos en las cosas grandes. Así dice la Biblia. Amén. Ahora, no sé si me van entendiendo. Yo quiero que vayamos entrando en esta área donde sinceramente entendamos que la edificación de la iglesia no solo es parte del ministro local, amén, sino que es parte de la iglesia en general. Todos juntos podemos contribuir a que la iglesia sea edificada poco a poco en ese paso, y estamos trabajando en eso. Y qué lindo, hermano, gloria a Dios. Verso 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz, a la mutua edificación. No destruyas la obra por causa de la comida. Ahora bien, verso 21, bueno es no comer. Aquí menciona muchas cosas. Alguien me hizo una pregunta una vez por ahí, que del vino. El vino. Porque la palabra dice no daba mucho vino. Y cosas así. Da a entender que hay personas que toman vino. No me vayan a salir de aquí para cambiar el sol, algunos de acá, No, yo no estoy diciendo que voy a tomar vino. Aquí vamos a ser un poquito más prudentes y bien sabios. Amén. Gloria a Dios. Ok, bien. Pablo le dice a Timoteo, por causa de tus malestares estomacales, tómate un poquito de vino. Según los escritores dicen que Timoteo era un hombre muy enfermizo. Y muchas veces Pablo, por eso algunos viajes que Pablo hizo, no llevó a Timoteo por causa de esos problemas. Amén. Pero veamos ahí que en realidad lo está haciendo medicinalmente. Amén. Así es que tenemos que entender el texto y el contexto. Amén. Porque el punto es que no podemos terminar confundidos. Amén. Ahora bien, porque sabemos que hay personas, hermano,
Hay personas que no tienen ese equilibrio, ese dominio. Se echan una, la que sigue, la que viene y la que lo botó. Y la que lo perdió también. Perdió el control. ¿Amén? Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces nosotros tenemos que contribuir a la edificación. Son cosas, detalles, de esa manera que no ayudan en nada. No ayudan en nada. Por eso es importante que nosotros, aún dice la palabra, con lo que comemos, tenemos que tener cuidado. Aún con lo que comemos. Porque esto tiene un propósito en la área de la comida, pero hay personas que hasta por eso se molestan, porque son débiles en cuanto al conocimiento de la palabra. Entonces, por no hacer sentir mal a esa persona, lo correcto es abstenerse, al menos enfrente de la persona. Cuando la persona se va o usted se va a otro lugar, cómaselo, pero no enfrente de aquella persona, por amor. Y de esa manera usted está mostrando amor hacia aquella persona. De esa manera, cuando hacemos eso, buscamos ese respeto, estamos haciéndolo como lo que dijo que el siervo ese día allá afuera, que dijo, tú eres más importante que mí. De esa manera, porque nos estamos guardando de hacerle daño a aquella persona mentalmente, porque muchas veces no tiene ese conocimiento. Entonces le estamos dando el lugar a él. Amén. Y el respeto de esa manera. Gloria a Dios. Yo creo que ya me van a dormir ahora. Este mensaje como que no viene así muy explosivo, ¿verdad? Romanos 15, 1 y 2 dice: así que los que somos fuertes, oiga bien esto, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Aleluya. Entonces, así que los que son fuertes, aquellos que tienen un poquito más de dominio, aquellos que pueden tener un poquito más de control, amén, de eso es lo que está hablando, el deber, sensibilidad. O sea, porque el problema es que hay personas que son sensibles, se molestan con poco, y nosotros no podemos ser insensibles al dolor del prójimo, de aquel que necesita ese cuidado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, este mensaje como que viene un poquito más calmadito, más así como de amor, ¿va? Pero esto es bueno, hermano. Esto es bueno que nosotros sepamos que de esta manera nosotros estamos cuidando el cuerpo de Cristo, porque todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros, y de esta manera nos ayudamos mutuamente, nos fortalecemos, nos unimos. Esto crea lazos de unión en la iglesia, porque siempre la Biblia dice que tenemos que orar los unos por los otros. En otras palabras, tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Y aquí lo que la palabra está enseñando, que el fuerte cuide al débil. Amén. De eso es lo que la palabra está diciendo. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas, hablando de las débiles. Flaqueza, no del que está flaco, así como yo. No, flaqueza se habla de debilidad espiritual, en el campo espiritual, de eso está hablando. Amén. No habla de aquel que está bien así, aleluya, santo, gloria a Dios. ¿Para dónde voltea la mirada? No se crea, usted está fuerte. Aquí el flaco soy yo. Sí. El problema es que estoy mal comido, mal alimentado. Gloria a Dios. Amén. Seguimos adelante. Sí, sí me están entendiendo. Sí me están entendiendo, hermano. Es que lo veo como que no, y ya no hay, que siento que no voy a ser porque ya no. Sí, porque mire, a mí me gustó esto porque en realidad esto encierra ¿cómo le pudiera decir? Esto encierra el amor
Esto no habla en ciencia cierta del amor, pero está hablando en el campo del amor. Esto es parte del campo del amor, porque cuando la palabra dice el fuerte cuida al débil, es porque aquel fuerte espiritual está lleno también de amor. ¿Me entiendes? Porque hay espiritualidad y el espíritu es amor. Eso es uno del espíritu. Entonces, pero él por amor, esa fortaleza va a ayudar a cuidar a aquel débil, a protegerlo, a manera de que aquel no caiga. Amén. Y de eso hay mucho en la iglesia, hermano. Tal vez usted puede verme aquí a mí así bien de pelo liso, pero puedo ser débil. ¿Sí me entiende? Y yo necesito de ustedes. ¿Sí o no? Yo necesito de ustedes. Así como, acuérdate que dijo el siervo ahí, yo necesito de ustedes. Amén. O sea, lo que estamos dando a entender es que nos necesitamos el uno al otro. Amén. Eso es lo que está diciendo aquí. Nos necesitamos el uno al otro. Nadie puede decir, yo no te necesito. No, yo tengo todo el conocimiento, tengo toda la sabiduría, conozco la Biblia y sé que tengo que orar, ayuno. Él se está diciendo que no necesita a nadie, pero en realidad la Biblia dice que sí necesita de él, de nosotros. Sí. Necesitamos, hermano. Amén. Eso es lo que vamos viendo ahorita. Que nadie, como dice Pablo, ninguno tenga más alto concepto del que debe de tener. Si alguno se cree sabio, hágase ignorante. De eso es lo que está hablando la palabra, de esa unidad. Pero de esa manera contribuimos a la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Amén. 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 Aleluya. Ya casi me sale uno, pero ahí la llevamos. Gloria a Dios. Bien, sigamos, miremos lo que nos enseña a 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14, verso 3. Dice así: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Gloria a Dios. Ahora, aquí vamos subiendo un poquito más de nivel. Amén. Pero como le dije al principio, la edificación de la iglesia no solo corresponde al ministro, al que canta, al que toca, o al que preside, o al que enseña. Es todo. Amén. Ahora bien, lo que nos está diciendo aquí, el que profetiza, cuando sabemos que bueno, la iglesia ahorita no, pero debería la iglesia tener un don aquí de profeta. Tendríamos que tener un profeta aquí, porque cuando hay profecía, hay bendición, hermano. Acuérdense que la palabra dice que cuando no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Amén. Se pierde el control. Pero cuando hay profecía, es para edificación de la iglesia. Eso es lo que hace la profecía. Ahora, de esa manera, hermano, el profeta contribuye a traer esa exhortación, nos anima, nos impulsa, porque estamos viendo que hay presencia, que hay palabra, y eso ayuda a la edificación de la iglesia. Amén. Pues de esa manera nosotros estamos viendo de que la edificación es global en la iglesia, no es individual. La iglesia es unida, todos unidos en un mismo sentido. Amén. Sabiendo que nos necesitamos unos a otros. Gloria a Dios. Ahora bien, consolación, edificación, exhortación, tres cosas bien importantes lo que hace el profeta. Y eso contribuye al crecimiento, a la edificación de la iglesia. Mire, verso 26 dice, verso 26, esto sí pega fuerte, créanme. Yo no sé si, pero bueno, aquí hay algo bien importante. El verso 26 dice así: ¿qué hay pues, hermanos? Esta es una pregunta. Acuérdense que yo siempre le digo, analicen bien el texto. Hay una pregunta. Pablo les hace una pregunta a los romanos y le dice, ¿qué hay pues? O sea, en otras palabras, ¿qué tienen? ¿Qué hacen cuando ustedes se reúnen? Esa es la pregunta. Si lo extendemos al castellano, acuérdense que el castellano es bien amplio.
tiene muchas frases que las podemos entender, pero él les pregunta, dice, ¿qué hay pues? ¿Qué tienen? ¿Qué hacen cuando ustedes se reúnen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen cuando ustedes se reúnen? ¿Ah? ¿De qué hablan? Eso es lo que Pablo le está preguntando a los romanos. ¿De qué hablan ustedes cuando se reúnen? ¿Ah? De eso le está preguntando Pablo. ¿Qué hablan? Hablan de las cosas de Dios, hablan de los milagros, de las grandezas, de las maravillas, de las sanidades, hablan de la palabra de Dios, o hablan de cosas sin importancia. Porque no sé si, hermano, que usted se ha juntado con alguien y no para de hablar, hermano. Y habla y habla y habla y le da lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo te vas a callar? Porque muchas veces no nos interesa saber todas esas cosas del pasado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No nos interesan, hermano. Hay cosas más importantes. Y eso es lo que Pablo resalta en este punto aquí. Por eso digo, aquí hay algo bien importante. Hay personas que hablan de la vida cuando tenía 14 años, cuando tenía 20, que yo tenía 7 novias, y yo ¿qué me interesan tus novias? No me interesan tus novias. Sí, en serio, hermano, en serio. Y Dios mío, cállate, yo no necesito saber eso. Hablemos de la palabra de Dios. Cuéntame de la grandeza de Él, para que su nombre sea glorificado. Ese es el punto. No voy a hablar de mí si yo no intereso, yo no importo. Aquel que importa es Cristo, porque a Él que tenemos que dar honra y gloria siempre, en todo tiempo y en todo momento, en toda conversación, en toda palabra. Él tiene que ser glorificado. Y era comadre, el compadre. Te hablan de la gallina, del pollito. Dios mío. Una larga lista, yo ahí, la anciana. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí o no, hermano? Pablo de eso les pregunta. Les pregunta a los romanos, a los corintios. Pablo les pregunta a los corintios y dice, ¿qué hay pues, hermanos? ¿Qué hay pues, hermanos? ¿Qué tienen? ¿De qué hablan cuando se reúnen? Hablan de la grandeza y las maravillas de Dios. Platican de los milagros, de las sanidades. Cantan himnos. Porque ese es el punto, ese es el objetivo. Que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, de eso es que tenemos que hablar. De eso, siempre. Siempre que nos reunamos, palabra de Dios. Hablemos de Dios. Amén. Si a nadie le interesa, si yo les puedo contarle lo que yo he vivido, ¿qué me interesa lo que usted ha vivido? Háblame de Cristo, papá, yo estoy sediento de la palabra de Dios. Aleluya. Yo eso quiero escuchar, palabra de Dios. Pablo lo dice a los corintios. Amén. Y eso, hermano, aplica hoy en día. Muchas personas, hermano, hoy en día, Dios mío, como que parecen ametralladoras. Y nos paran, hermano, hasta que se le acabó el cartucho, hay que meterle otra y siguen de vuelta dándole. Dios mío, párale. Es terrible, amén. Pero nosotros tenemos que saber que eso no ayuda, eso no contribuye a la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. No ayuda. Ayuda muchísimo. Va a ayudar cuando usted y yo nos juntemos en su casa. Cuando yo y hermano Ricardo nos echamos un café y hasta la Biblia ponemos en la mesa. Ok, dígame el texto que quiere. Y hablamos con hermano Ricardo. Pura palabra de Dios. Amén. ¿Qué se debe hacer, hermano? Nosotros tenemos que hablar palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios. Dormimos meditando la palabra de Dios. Siempre, hermano. La vida del cristiano tiene que ser cristocéntrica. Amén. Cristocéntrica. Su vida y mi vida tienen que girar alrededor de nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret. Allí tiene que girar mi vida y la suya también. Amén. Gloria a Dios. ¿Están cómodos? ¿O todavía no? Esa anciana está con juego. Gloria a Dios.
Bien, sigamos con esto. Verso 26. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación de la iglesia. ¡Pum! Todo lo que nosotros tenemos que hacer debe de contribuir a la edificación de la iglesia. Amén. Todo, hermano, todo. Como le dije, cuidándonos, amándonos los unos a los otros, viendo por el hermano, por la hermana. De esa manera, Dios nos quiere de esa manera. Y cuando entremos en ese campo, hermano, entonces nuestra vida tendrá sentido, valor y propósito delante de Dios. Amén. Pero muchas veces, cuando todavía no podemos entrar, no nos hemos acoplado a ese plan tan perfecto y divino de Dios, todavía andamos tambaleando, porque no nos acoplamos al propósito de Dios. Amén. Porque aquí el punto es que no es lo que yo quiera, es lo que Dios quiere de usted y de mí. Es lo que ya Dios escribió en su palabra, hermano. Así, de esa manera. Ya está escrito. Pero no podemos salir de ese parámetro. Amén. Amén. 2 Corintios, capítulo 10. Gloria a Dios. Verso 8. Porque aunque me gloríe, hago más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergüenzo. Gloria a Dios. Bien, el apóstol Pablo está hablando de autoridad. Ahora, ¿de qué autoridad está hablando el apóstol? Acuérdese que él fue llamado y se le dio una investidura sacerdotal, apóstol. Entonces él está hablando de su autoridad como apóstol. De eso está hablando, de su autoridad que se le puede dar como apóstol. Pero su autoridad, él no la ha usado para destrucción de la iglesia. Siempre la usó dentro de los parámetros establecidos por Dios para la edificación de la iglesia. Nunca jamás el apóstol se encuentra en las cartas que él usó su investidura para fines lucrativos o para propósitos personales. Siempre los usó en pro de la iglesia. Amén. Siempre con el objetivo y el propósito de que la iglesia fuera engrandecida, que la iglesia siguiera su curso, su marcha, siguiera avanzando. Ese es el propósito. Pablo siempre usó su autoridad como apóstol para que la iglesia siguiera creciendo, siguiera siendo edificada, edificar la iglesia, usando siempre la autoridad, su llamado. Amén. Pero hay de aquel que la usa con otros fines, porque hoy en día anda mucho por ahí. Amén. Pero podemos ver aquí un hombre que no hizo mal uso de su llamado, porque en las escrituras usted puede ver que el más mencionado de todos los apóstoles es Pablo. Pedro, se oye decir mucho de Pedro, pero Pablo como que resalta más. ¿Quién de los predicadores no menciona a Pablo en sus cartas, en sus predicaciones? ¿Por qué? Porque Pablo siempre se apegó al plan divino. Siempre usó su llamado para edificación de la iglesia. Amén. Efesios, vamos a entrar aquí. Efesios. Gloria a Dios. Efesios 4:11, perdón, 4:12 no, 4:12.
Oiga bien lo que dice. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La primera palabra, a fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar, preparar, instruir, capacitar. Amén. Ahora bien, pero ¿a quiénes? Cuando dice los santos, son aquellas nuevas generaciones, hermano, que vienen llegando a la iglesia. Hay que prepararlas para que continúen. Hay que enseñarles, hay que predicarles, hay que doctrinarlas a las nuevas generaciones. Hay que enseñarles el verdadero evangelio, la verdadera doctrina. Amén. Ese es el propósito. Ahora, pero si nosotros no hacemos así, ¿qué les podemos enseñar a esas nuevas generaciones que están llegando a la iglesia? Y que van a llegar, hermanos. Tal vez ahorita no han llegado, pero van a llegar. Amén. Van a llegar, hermano. Ahora, nosotros tenemos que estar conscientes que necesitamos estar preparados para preparar a esas nuevas generaciones que van a llegar, para que ellos continúen con este evangelio, con este ministerio, porque tal vez, oiga bien, tal vez yo ya esté de salida, pero hay otro que se le va a delegar, se le va a encargar este ministerio para que siga adelante. Amén. Por eso que la iglesia tiene que ser instruida en todo, hermano. Amén. Ahora bien, hay muchos temas dentro de la iglesia que son necesarios tocarlos, enseñarlos, que la iglesia tiene que conocerlos. Hace poco enseñé acerca de yo cómo debe de dar, acerca de dar. ¿Me entiende? Es importante, usted tiene que saber que usted tiene que ofrendar, usted tiene que diezmar. Tiene que saber, si yo enseño dentro de los parámetros establecidos por la palabra, estoy bien. El problema es que cuando yo busque beneficios personales, ahí yo estoy saliéndome del contexto de la palabra, porque la escritura dice, el pueblo pereció, le faltó conocimiento. Ahora, el punto aquí es bien importante, que después que usted conoció, recibió ese mensaje, si usted no lo hace, el problema ya es suyo, ya no es mío, porque yo entregué el mensaje. Si de ahí para allá usted no lo hizo, ese es su asunto. Pero la palabra quedó. Y esa palabra te juzgará en aquel día. Amén. Ahora, ya no va a quedar que decir, no, Señor, a mí nadie me enseñó que yo tenía que ofrendar. No, sí te enseñaron. Sí te enseñaron. Amén. Sí, hermano, la iglesia tiene que ser enseñada. Ahora, este texto es bien importante. Este texto toca dentro de donde están los 5 ministerios. Los 5 ministerios que están dentro de la iglesia, que es el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Los 5 ministerios. Que esos 5 ministerios, esos están ahí dentro de la iglesia a fin de preparar a los santos, perfeccionar a la iglesia, instruir a la iglesia, para que la iglesia sea una iglesia fuerte, espiritual, una iglesia conocedora de las verdades, una iglesia que ama la verdad. Amén. Por eso es bien importante, hermano. Todo esto es bien importante acerca de cómo nosotros tenemos que estar enseñados, instruidos, para que juntos contribuyamos a la edificación de la iglesia misma. Amén. Verso 29. Verso 29. Oiga bien, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para esta parte aquí. Palabra corrompida. Muchas veces, hermano, yo he escuchado personas, no aquí, gloria a Dios, aquí yo lo he escuchado. Hay personas, hermano, que Dios mío, las escucha y para mejor a mí me da pena. A mí me da pena, hermano. Y a veces estás conversando con aquella persona. Y el punto es, hermano, si nosotros no somos prudentes en nuestras palabras, en nuestra conversación, y están aquellas nuevas
generaciones, aquellos nuevos hermanos, y nos escuchan hablar así, ¿qué les podemos enseñar? ¿Qué ejemplo les estamos dando? No estamos contribuyendo a la edificación de la iglesia. Estamos creando un panorama incierto, porque al final esta persona puede quedar confundida y puede decir, bueno, en realidad, si el líder que es líder habla así de esa manera, yo creo que yo puedo también hablar, sí o no. Entonces no estamos haciendo la labor como deberíamos de hacerla. No la estamos haciendo, no estamos haciendo esa labor que recibimos de nuestro Dios, nosotros fuimos enseñados, porque tenemos que ser cuidadosos, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nuestras conversaciones tienen que ser siempre. Por eso que Pablo le dice a los corintios, cuando os reunís, ¿de qué hablas? ¿Qué hablas? Pero si nos descuidamos y empezamos a hablar de todas las sandeces que hicimos cuando no éramos cristianos, ¿qué le estamos enseñando a la nueva generación? No estamos edificando en nada. Amén. Gloria a Dios. Ahora, por eso a mí me encanta muchísimo lo que dice Proverbios 13:16. Dice, todo hombre prudente procede con sabiduría. Todo hombre prudente procede con sabiduría. Proverbios 13:16. Esa palabra, nosotros tenemos que saber, esa palabra tiene que estar en nuestros corazones. Prudencia y sabiduría. Para que los que están detrás de nosotros, los que nos siguen, porque hermano, usted tal vez no lo cree, pero hay personas que le vienen siguiendo a usted. Hay personas que vienen detrás de usted. Y si yo soy descuidado, desordenado, mal hablado, ¿qué le estoy enseñando? Estoy creando otra persona igual que mí. Y no puede ser así, hermano, en ninguna manera. Por eso tenemos que ser muy prudentes y sabios. Amén. Prudentes y sabios. Cuando nos estemos en la casa de Dios, fuera de la casa de Dios, en nuestro trabajo, en la tienda, donde quiera. Porque no solamente usted y yo podemos venir aquí a la casa de Dios, porque aquí todos nos vemos bien santitos, hermano. Mire, yo vine bien planchadito, bien bañado y bien perfumado. No me resuelvo, pero sí me veo santo, ¿sí o no? Sí. Pero cuando yo salgo de acá, en realidad sigo siendo el mismo. O como dijo alguien, me salgo de ahí y me arranco la máscara de santo y me pongo la de... No, es terrible, hermano. Es terrible. Por eso nosotros tenemos que ser prudentes y sabios. Prudentes y sabios. Amén. La iglesia, hermano, la iglesia de Cristo tiene que caminar en esa prudencia, sabiendo que hay generaciones que van llegando, nuevas generaciones, y que esas generaciones van a aprender de nosotros. Amén. Y si nosotros no somos cuidadosos, ¿qué legado le estamos dejando? ¿Cuál es el legado que le estamos dejando a la siguiente generación que nos va a reemplazar a nosotros? Porque va a llegar un día que yo ya no voy a estar enseñando. Va a llegar un día que yo ya no voy a enseñar. Va a llegar otro, mejor que mí para enseñar. Pero si yo no soy prudente, ¿qué va a pasar con él? Amén. Y las nuevas generaciones ya las tenemos, hermano. Ahí las tenemos, ya están llegando. Y jóvenes, gloria a Dios. Amén. Yo cuando veo a Cristo, pues, este hombre a mí me da una gran inspiración. Y yo cuando veo a ese hombre, yo no me recuerdo cuando yo era joven, así de guapo, como era. Morena se enoja porque yo digo eso. Morena se enoja. ¿Por qué dicen que son guapos? Pero hermano, sinceramente, cuando veo a esos jóvenes, Christopher, yo no sé, pero este muchacho, cuando la primera vez que yo lo vi, wow,
Mire ese carácter, esa amabilidad, esa cortesía que tiene. Y sinceramente eso me inspira a uno y dice, wow. Porque si yo hago cosas mal, a mí me da vergüenza que es capaz ese hombre hasta me puede corregir. Imagínense. No, hermano, por eso, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Corrige a la mamá. Sí, se da, hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Iglesia, tenemos que ser cuidadosos porque hay generaciones que vienen detrás de nosotros. Y dependiendo de lo que nosotros sembremos en ellos, eso van a seguir haciendo. Amén. Porque si nosotros enseñamos mal a esas nuevas generaciones, entonces, ¿dónde quedará la iglesia de Cristo? Amén. Aleluya. Amén. Entonces, cuidemos la imagen. No nuestra imagen, sino la imagen de aquel que nos llamó. Porque Él nos llamó a ser santos. Él es santo, ser vosotros santos también, en toda vuestra manera de vivir. Amén. Póngase de pie, hermano. Yo quiero que oremos juntos.